por si necesito los anteojos. Qué bonita tardecita. Nos falló un poco ahora el sistema. Carlos dijo que iba a estar bien caliente, pero enfrescó porque dice que va a llover. Parece que va a llover, como dice la canción, el cielo se está nublando, ¿verdad? Pero gracias a Dios que podemos estar aquí esta noche, para traer este estudio. Ah, Estamos en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Este, este estudio, esta sección, la titulé Todo o Nada. Todo o nada. Todo o nada. Vemos aquí que Dios prueba a Abraham. Dios prueba a Abraham. Es una prueba que él da. Una de las cosas que estábamos hablando en esta conferencia de mujeres y luego estaba hablando con el hermano Abarca, de hablar arriba, ¿verdad? Estábamos platicando de que pues hay nervios, ¿verdad? Cuando vienen para arriba a hablar, especialmente cuando no lo haces tan seguido, te da nervios y ves a las gentes, ¿verdad? Como quiera pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que les dé y obviamente Dios les dio victoria, pero, toda la semana que venía, pues puros nervios, ¿verdad? Me quiero desmayar y que había esto. Y ahora estaba hablando con el hermano Albarca después del servicio. Y me dijo, no, es que sí es difícil subirte arriba y hablar, ¿verdad? Y incluso estaba haciendo una encuesta, no una encuesta, sí, pues una encuesta que se hizo, ¿verdad? Un survey que se hace. ¿Y qué crees que es el temor más grande de la gente? Van a ser sorprendidos. ¿Quién dijo? Public speaking, hablar en público. Créanlo o no lo crean, que ese es uno de los temores más grandes que hay, es hablar en público en frente de un grupo grande de la gente. Créanlo, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos temores, relativamente son temores normales, ¿verdad? Son temores que podemos tener que quizás no son tan importantes, ¿verdad? Son temores comunes. Yo pensaba que iba a ser otra cosa, pero mucha gente tiene ese temor. Créanlo o no, pues yo tengo el mismo temor, no crean que me subo aquí fácil, ¿verdad? Tenemos que tener el temor de Dios cuando estamos acá arriba. Mi temor más grande es de que yo pueda predicar la verdad, que no sea equivocado. O sea, mi temor grande es estar seguro que le agrada a Dios lo que vamos a predicar. Ese es el temor que yo tengo, el temor a Dios. Porque cada sermón, cada palabra, cada estudio, cada evangelismo que doy, cada vez de que abro mi boca y traigo la palabra de Dios, un día va a ser juzgada. No el juicio del trono blanco donde va a ser condenado, pero va a ser juzgada cada palabra que todos hagamos, buena o mala, un día. Entonces, hay muchos temores comunes. Hubieras pensado que hubieran dicho a lo mejor también el temor de la muerte, ¿verdad? Mucha gente tiene temor de morir, ¿verdad? Pero fíjate que era el temor de hablar públicamente. Y si muchas veces vivimos en temor. Estábamos hablando también ahora de esto, ¿verdad? Nos podemos paralizar en la mente, pérdida de trabajo, podemos tener temor, ¿verdad? De pérdida de trabajo, temor de muchas diferentes cosas, de salud, ¿verdad? Híjole, me voy a enfermar, me va a dar esto, me va a dar lo otro. Por eso no me guste con el doctor, a mí no me gusta con el doctor. Porque todo lo que va a hacer es me va a decir que me ponga dieta o que no coma esto, que no coma lo otro, ¿verdad? Pero tenemos ese temor, ¿verdad? Y yo pienso que uno de los temores más grandes que podemos tener es el temor de perder un hijo, ¿verdad? Eso los que tenemos ya hijos más grandes, cuando salen, ay, ojalá que no salgan tan tarde porque quiero dormir, ¿verdad? Porque no podemos dormir si están afuera, no podemos dormir hasta que no lleguen y ya estén en la cama, ya los chequemos, ¿verdad? Ese es un temor. Mi hija ahí en Dallas va a este mall particular, un mall que está ahí, y
ahí fueron donde balacearon y mataron a 8 personas y hubo balazos, herieron a más de 16 personas. El más chiquito era de 5 años. O sea, ahora ya no es nomás temor de que salen en la noche, ahora es temor de que pues anden en la calle, donde sea, o sea, ya es muy diferente. Ahora están comiéndose un taco y bolas y ahí quedas, ¿verdad? Vivimos en esos tiempos, ¿verdad? Pues realmente yo quisiera, si Dios me lo permite, que pueda mis hijos vivir más que yo, ¿verdad? Que ya esté enterrado yo antes de que ver a mis hijos morir, ¿verdad? Porque ese se mira como la orden natural, ¿verdad? Que los padres puedan vivir una larga vida, pero que los hijos mueran después, ¿verdad? Que no mueran la pesadilla, ¿verdad? De un padre es de que tú puedas vivir más que tus hijos. Eso es una pesadilla. Eso es lo triste estaba viendo una persona que en Europa 113 años. 113 años. Y lo estaban entrevistando y mente, todo bien padre. Allá en Europa, vino todo, o sea, para la comida, un vino, un vinito. Y la persona caminando, lo enseñaron caminando, viejito y todo, pero... Y finalmente a los 113 años murió. Y no es como vivir y estás ahí, y pues no sabes lo que está pasando. O sea, esta persona estaba completamente todavía, es más, cuando murió dormido naturalmente, no tenía enfermedades. Esto pasa mucho en China, en Japón, esa gente vive largo tiempo y todavía a los 90 años andan agarrando arroz y andan trabajando y talachando en el jardín. Por eso necesitamos comer más arroz blanco, ¿verdad? Por eso sí tienen los ojos, porque siempre otra vez arroz y ya se les hizo así. No, eso es ahora sí lo van a poner en Facebook. Pero la cosa es de que sí queremos vivir y a veces le pedimos al Señor que hoy vive una larga vida, pero este señor a los 113 años no tenía ningún familiar, ningún tío, ningún hijo, ya todos muertos, todos habían pasado el tiempo. Estaba solo, sus amigos con los que fue a la guerra, su esposa, sus hijos, hasta sus bisnietos ya los había enterrado también este hombre. Entonces hay una tristeza, ¿verdad? En eso, porque pues no queremos estar solo, queremos vivir, pero Dios nos da una promesa en Apocalipsis, donde hay una reunión donde, por eso el trabajo está aquí, hermano, de que nuestros hijos conozcan a Cristo, que nuestras familias conozcan a Cristo, que nuestros vecinos conozcan a Cristo, porque lo que nos podemos llevar es a nuestra familia en ese sentido. De que un día va a haber una reunión que allá sí, para siempre vas a estar con ellos. Qué hermoso, hermanos. Qué motivación que podamos vivir una vida ejemplar, una vida con un testimonio poderoso como vimos en la mañana. Que de verdad no seamos egoístas y pensar en cómo afectamos a la gente. Y si verdaderamente quiero a mis hijos, quiero que mi vida los atraiga más a Cristo, no menos. Tienes que pensar tu vida, si tu vida los aparta más o los acerca más a Cristo. Eso es algo tan importante que tenemos que ver, hermanos, porque ese es amor verdadero. Ese es amor verdadero. Y sí, hermanos, perder un hijo es difícil. Yo sé que desafortunadamente hemos tenido eso pasar aquí en nuestra iglesia cuando hay pérdida de un bebé o de un hijo mayor, ¿verdad? Hemos sentido esa, Señor, me puede haber pasado a mí, ¿verdad? Me puede haber pasado a mí. Y es triste, es triste. Pero Dios hace algo aquí con ese temor en Génesis capítulo 22. Dice, si aconteció después estas cosas, Dios probó a Abraham. La Biblia en inglés King James dice,
dice, Dios, Dios tentó. He tempted. Y eso es uno de varios errores que hay en la King James, ¿no? Para mis King James Version guys, ¿verdad? Pero es una prueba. Dios probó, y me da mucho gusto que esta Biblia tenga esa. Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécele allí en holocausto. En holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus siervos o criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los 2 iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío, y él le respondió, aquí estoy, mi hijo mío. Aquí está el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los 2 iban juntos. Llegaron a un lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios y que no me has rechazado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró y vio a un carnero detrás de él, atrapado por los cuernos en el montoral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en el lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con él el nombre del Señor proveerá. Jehová Jireh, ese es el nombre hebreo. Jehová Jireh. Jireh, así se dice en español, Jireh. Bueno, en hebreo se dice Jireh, ¿verdad? El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, por él mismo he jurado, declara el Señor, que por cuantos has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendiciré grandemente y multiplicaré
en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus amigos. En tu simienta serán bendecidos todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Después de estas cosas le dieron notificación a Abraham diciendo: Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nacor. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, y Kemuel, padre de Aram, Quesado, Aso, Pelidas, Hidlafá y Betuol. Y Betuol fue el padre de Rebeca. Estos 8 hijos dio a luz Milca y Nacor, hermano de Abraham. También su concubina de nombre Remuá dio a luz a Teba, a Gaham y a Tahas y a Maca. Ok. Amén. Gloria a Dios. Está muy fácil cuando la Biblia me lo lee, ¿verdad? La hicimos, hermanos. Gloria a Dios. En inglés está igual el viaje. Esos nombres son bien difíciles para pronunciar, eso no crean. Oigo hombres, héroes míos que predican y cada uno tiene un poquito diferente el nombre, pero le damos gracias a Dios. Entonces, aquí tenemos esta historia, aquí tenemos esta situación. Porque Dios mandó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Esa es una de las historias más populares que tenemos en la Biblia. Si primeramente vemos esto, nos pega en confusión. Es algo que hablo de la gente, ¿verdad? Porque muchas sectas, muchas gentes ateos vienen y dicen: ¿cómo puedes creer tú en un Dios que te pide que mates a tu hijo, que sacrifiques a tu hijo? Acuérdate que hay otra gente que está sacrificando a sus bebés a otros dioses. Y eso es lo que usan. Y no podemos decir nosotros: ¿sabes qué? Pues es porque yo creo, tengo fe en Dios. No, o sea, tenemos que preguntar las preguntas. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Esto es una relación que tenemos con el Dios vivo. Y te ha invitado a conocerlo, solo ha puesto todo ahí para que tú puedas venir y preguntes y puedas racionalizar todo y conocerlo para poder preguntar y contestar esas preguntas. Yo me acuerdo jovencito, tenía hambre para el Señor, sea porque era curioso, tenía hambre por el Señor porque Dios me había puesto eso en mi corazón. Jovencito, yo preguntaba todas esas preguntas. Eso es lo que yo aprendí, porque yo siempre estaba preguntando. Andaba con el pastor siempre y íbamos a dejar a la gente y todo eso, y ahí es donde yo preguntaba: oye, ¿por qué esto? ¿Y cómo Dios no tiene fin, no tiene principio? ¿Cómo puede pasar? O sea, todas esas preguntas preguntamos y debemos de preguntar. ¿Quién es este Dios? Él quiere que tú lo conozcas. Para eso te salvó, para que lo conozcas. Él no está escondiendo nada de ti. Todo tiene sentido. Y si acaso estás oyendo esta historia, pues vas a decir, a lo mejor quizás: oye, Dios, pues ¿cómo me estás pidiendo a mí? ¿O cómo estás pidiéndole a alguien que sacrifique a su propio hijo? Ya vimos aquí que Dios dejó que Abraham en sí matara a su otro hijo, Ismael, y a Agar, porque eso es lo que iba a pasar si acaso Dios no entrevine. Mandarlos al desierto a su pobre hijo Ismael y a la mujer, a la mamá de Ismael, Agar. Ya eso le había quebrado el corazón a Abraham. Abraham estaba muy triste. Y Dios viene y le dice: haz lo que dice Sara y deja a tu hijo ir, y Agar. Y Dios intervino y dijo: hey, no te preocupes por tu hijo.
yo lo voy a bendecir. O sea, ¿qué es este Dios que está haciendo estas cosas, hermanos? Ya, eso es difícil y ahora vemos que Dios lo manda a matar a su propio hijo. Y dijimos, pues, ¿qué dice la gente? ¿Cómo puede ser un Dios amoroso así? Y eso es lo que tratamos de corregir en nuestra misma esencia. No, eso no cabe ahí. ¿Cómo vamos a odiar a estos congéneros? ¿Cómo vamos a no dejar que se quiera? Amor es amor. Dios es un Dios de amor. Dios nunca condenaría a nadie. Dios nunca mandaría a nadie al infierno. Y cierto, Dios no manda a nadie al infierno. Tú solito, cuando lo niegas a Él, te estás sentenciando. Nadie te hace que quiebres la ley y vayas a corte. El juez no te dice, mira qué malo es el juez. No, o sea, tu consecuencia te ha llevado a esto. Y comenzamos a ver cómo y tratar de que quepa ese Dios de tu mente, ese Dios de tu imaginación, lo tratamos de hacer capar en la Biblia. Pero hermanos, yo no predico el Dios de la imaginación de la gente o el Dios de la imaginación mía. Yo predico el Dios de la Biblia. Y eso es lo que debemos de buscar, el Dios de la Biblia. Pues no tiene lógica si nos ponemos a ver esto, ¿verdad? ¿Cómo puede Abraham estar tan lavado de coco? Y comienzan a decir la gente, mira a ese hombre en Waco, Texas, allá, que se metió con tanta gente y los quemó a todos, los mató a todos, y diferentes gentes que han tenido sectas y van y les dan veneno a sus propios hijos y esta gente loca. Abraham era uno de esos locos que ciegamente siguió al Señor y lo obedeció. Ahí va Abraham obedeciéndolo sin protestar. Bien importante que veamos eso. Abraham fue obediente y se sometió y rindió todo, hermanos. Este es el punto más alto en la historia de la Biblia, hermanos. Esta es la obediencia más alta en el punto de la Biblia en la que tenemos ahorita de un humano que fue él y enseñó esa fe sin palpitar un ojo. Se levantó y lo hizo. Es algo grande. Este es un estándar que nosotros nunca vamos a poder experimentar, hermanos, en ese tipo de cosas. Nuestra fe está destituida comparado a la de Abraham. Por eso Abraham es conocido como un hombre de ¿qué? De gran fe en el libro de Hebreos, capítulo 11. Pero yo quiero ver lo que esto nos enseña de cuando rendimos todo a Dios. ¿Es todo o nada? Acuérdense, Dios no agarró a su hijo y dijo, todo lo que quieran, pero mi hijo no. Él dio hasta su propio hijo. Todo o nada. Dios bendice a la obediencia. Muchos de nosotros estamos todavía no experimentando el gozo de Dios y por eso nuestro gozo no está lleno, porque no estamos experimentando el gozo de Dios. Porque la obediencia trae bendición, hermanos. No es para que vayan y digan, ok, quiero obedecer todas estas cosas para que Dios me bendiga. Y voy a obedecer, dame un Mercedes, dame un casón, dame un... No, o sea, Dios bendice eternamente y te bendice aquí también. Quieras o no quieras, Dios tomó a Abraham y lo llevó a un lugar donde desea llevarte a ti y a mí como creyentes. Lo llevó a este lugar donde Abraham estaba dispuesto sin palpitar el ojo, brincó en la mañana tempranito y se levantó, no se quejó. La Biblia dice que inmediatamente se rindió todo y obedeció a Dios. Dios quiere llevarnos a este lugar donde está Isaac, ahí sacrificado. Eso representa todo el temor. Mi temor es que
mis hijos les pase algo, ¿verdad? Pero hay algún problema con eso. Debemos de tener un temor todavía más grande aún que eso. Y ese es el problema que Abraham tenía, el temor que le iban a quitar a su hijo, Ismael. Temor que le iban a quitar la promesa de ser el padre de la nación. ¿Qué hizo? Ayudaba a Dios cada rato. Metía la patota cada rato. Isaac representa eso que tememos, que amamos más que a Dios. El temor de Dios es el principio de toda sabiduría, hermanos. La razón de que en veces hay gente que tiene ya 30 años, 40 años en el Evangelio, 5 años, 10. El problema que hay cuando no tenemos ese entendimiento, y no hablo intelectual, es porque el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. No estás temiendo a Dios, por eso la Biblia no te interesa, por eso la Biblia no te satisface, por eso la Biblia no tienes hambre para la Biblia, por eso no tienes sed para la Biblia, porque no hay temor a Dios. Y lo mejor que tú le puedes dar a tus hijos es que conozcan el Dios de la Biblia y que tengan el temor de Dios. Porque no vas a estar ahí como mamá o como papá con la chancla en donde se van después cuando dejan la casa. Se acaba el temor del padre. Ya no me tengo que preocupar por mi papá. Mira, ya tengo mi propio lugar. Nadie me está viendo. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y ahora sí, ya entró. Y fallamos porque no les dimos el temor a Dios. Es el principio de toda bendición, el principio de toda sabiduría, porque cuando tememos a Dios, rindimos todo sin temor a nada de lo que el mundo nos puede hacer. No tenemos temor de lo que podamos perder, pero tenemos el temor a Dios. Y no hablo de un temor de que Dios me va a castigar, y todo, hablando de un temor de reverencia. Señor, reverencia. Amén. Ahí vamos, entendiendo. Yo sé, hermanos, porque la primera vez que oí que alguien orara, haz todo lo que quieras con mi hijo, llévalo por puertas, y sinceramente lo hizo, yo me asusté, me vino un temor, cómo este hombre puede orar, que le haga daño a su hijo, tanto daño que no le importaba lo que le hiciera a su hijo, pero que llegara a Cristo. Por batallé, hermanos, no fue así de que, no, hombre, wow, no, o sea, qué wow, este hombre está loco. Se me hizo locura, hermanos, en serio. Pero fue un proceso por años. No fue ahí, hermanos. No fue ahí. Me tardé años y puedo batallar todavía con eso, hermanos. Pero aprendí a decirle, Señor, tomo esta copa amarga si es tu voluntad. Pero si no, que pase. Que pase esta copa, por favor, Señor. Pero entendí que el temor de Dios, ahora yo sé que Dios a mí me ha salvado, y ahora le tengo ya de temor de condenación, ya pasé a temor de reverencia de quién es Dios. Dios es una lumbre consumidora, y tengo temor de lo que Dios va a hacerle a mis hijos si no vienen a Cristo. Tengo el temor que ellos vayan a estar separados de Dios por una eternidad. Tengo el temor que cada uno de ustedes, temor que el vecino, temor que mi familia, por eso predico el evangelio, por el temor y el amor a Cristo, que a mí me salvó y me rescató. Le debo, estoy endeudado y nunca le podría pagar para atrás. Pero es el temor de Dios. Y me pongo a pensar como fui padre para las primeras y ahorita como somos padres, y hay que inculcarle, hay que ser mejor padres. No ha acabado la batalla, me falta mucho. Temor a Dios. Dios te quiere llevar a esta escena. La meta de Dios es traernos a un rendimiento ultimado. Sé que se oye temeroso, pero hay dos cosas que podemos entender y que nos pueden traer paz a nuestro temor. Primeramente, esto es un proceso. Es un proceso. Gracias a Dios que no venimos a Cristo de volada, ahora sí, sacrifica a tu hijo.
Este es un proceso. Esto no pasa en el momento que confiamos en Cristo. Tenemos que crecer en Cristo. Tenemos que confiar en Cristo. Es un proceso largo, vivo. El siguiente capítulo nos enseña Sara a los 127 años morir. Y Abraham sigue su vida por otros hasta los 140 y tantos. Pero es un proceso, vida, para esta edad, Abraham ya había pasado muchas cosas. Para llegar a este momento donde rinde a su hijo así, no fue sobre la noche. Acuérdense de toda la historia de Abraham, de todo el proceso de Abraham, de todas las cosas que le pasaron, de todas las cosas que le quitó Dios. No fue sobre la noche para llegar al altar y cuando Dios lo prueba, Abraham dice, aquí está todo lo mío que amo. Porque Dios le dice, clave, a tu único hijo al quien amas. Pasión y misericordia. Dios entendía que Abraham amaba a su hijo. Dice el versículo 1, si notas, aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Desde el capítulo 12. Después de estas cosas, no de ayer, de mañana, no, desde el capítulo 12, cuando comienza la historia de Abraham, que Dios le dice, deja a tu país, la bandera, hay que dejarla. Hay que dejar tu bandera, hay que dejar tu orgullo. Quiero que te salgas de tu país. Quiero que dejes a tu padre, quiero que dejes a tu familia. Fuera. Ahí comenzó todo. Después de estas cosas, después de estos eventos, después de estas cosas, esta prueba nueva que le cayó a Abraham de repente, no fue una acumulación de ese tiempo, fue una acumulación de años. Cuando Dios ya viene y le dice, sacrifica a tu hijo, era una acumulación de años, de trabajo, de proceso, de sufrimiento, de pruebas, era de la lumbre. Años que Dios trataba con Abraham. Y Dios quitándole una cosa a otra. Era un pagano, adorando a la luna, adorando a otros dioses. Y se lo quitó, la idolatría. Le quitó el amor que él tenía a las cosas y poco a poco él se agarraba de algo y Dios venía y se lo quitaba. Hasta finalmente ya no tenía nada más de quién agarrarse que de Dios. Juan 15. Juan 15. Te poda hasta que entiendas que lo único que tienes, que aparte de Dios no puedes hacer nada. Podemos entender Génesis y todo lo que Cristo vino a hacer. Podemos ver Génesis y ver toda la Biblia cómo se conecta, hermanos. Todo lo que dijo Cristo, hermanos. Ahí fue Dios. Hasta finalmente estaba agarrado, ya no pudo agarrarse de nada más. Ya no tenía nada más de qué agarrarse. Ya Dios lo había procesado para ese tiempo. Y cuando Dios le dice, tu hijo que tú amas, tu único hijo que tú amas, se levantó temprano, porque Dios era todo para él ahora. Toda su fe era para el Señor. Él sabía que Dios no le deseaba nada malo. Él sabía que Dios era un Dios de su palabra. Él sabía que Dios era fiel en todas cosas. Y no importaba si él no veía las cosas realizarse, él sabía que Dios iba a hacer y trabajar todo para su bien. Había aprendido eso. Ese es el mismo hombre que metió la pata varias veces con su esposa, porque le quiso ayudar a Dios, porque no confió en Dios, porque no fue paciente. Hermanos, nosotros no tenemos 140 años o 127 años, hermanos. Una lesión larga, un proceso. Cuando Dios primero le manda a Abraham que deje su país, sus padres, su familia, su casa. Sobre los años, Abraham fue
apodado de sus propias escamas que tenía, sus ideas, sus esfuerzos, tratando de ayudarle a Dios con sus promesas, y finalmente llega aquí a algo bien doloroso cuando Dios le dice: manda a Agar y a Ismael y sácalos al desierto. Él exactamente sabía que era una sentencia de muerte. Pensó, pues aquí llegó lo peor que me puede pasar. Pero aquí llega al final examen. Su hijo, Ismael. Ese fue Pensó que eso era lo más grande que tenía que dar. Vivió con Ismael en paz por todos esos años, lo enseñó a su hijo, lo crió y luego Dios se lo quita. Pero después vienen esos años pasivos, regocija en su jovencito Isaac, que vino de Sara y vino de él, como Dios había prometido finalmente. Y él llegó a ser un hombrecito. Él estaba viendo a su hijo, me imagino, y lo veía con un gozo, sabiendo que todo lo que había pasado para llegar aquí a su hijo, un milagro. Mi edad, la edad de Sara, estaba viendo un milagro, hermano. No nomás era un hijo que tenemos hijos, era un milagro de Dios. Esto era algo que no podía hacer en el poder de ellos. Esto era algo que nomás Dios podía hacer. Le dice: quiero que lo hagas a Isaac un sacrificio con lumbre. Pero ese era el último paso de rendir todo. La vida cristiana es un proceso de rendimiento, de rendirnos completamente, todo a Dios. Tenemos que entender las cosas que tenemos de ídolos en nuestras vidas. Tenemos que entender los temores y cómo es. La Biblia nos refleja, la Biblia nos expone, y comenzamos a crecer, comenzamos a descubrir áreas en nuestras vidas que la vida nos ha enseñado. Comenzamos a ver lo que le estamos rindiendo a Dios poco a poco, al punto que tenemos que rendir esa nueva cosa. Ay, híjole, mira, traigo una nueva. Ahí viene otra cosa que me ha agarrado. Ahora llega a esta edad y pues mira esto. Y Dios dice: dámelo también. Y en la vida vamos a tener que seguir rindiendo cosas, porque vamos a pasar un proceso en la vida y más cosas van a venir enfrente. Vienen los nietos y ahora van a ser todas nuestras cosas para nuestros nietos. Viene el retiro, viene la carrera, vienen tus hijos, vienen cosas que ahora te gustan más que nada. Cosas que te hacen neglejar, simplemente cosas, la novela, la televisión, cosas, el teléfono, cosas, comienzan a llegar nuevas cosas y Dios te dice: ríndelo. No quiere decir que no gozamos de ello. Él quiere que seas completo en tu gozo, pero Él quiere que sepas: ríndelo. Ríndelo. Hay nuevas cosas que salen que requieren que nosotros rindamos en áreas de nuestras vidas. Dios comienza el proceso de comenzar a podar todas esas cosas que de repente salen, hasta que estemos solos y nomás seamos yo y Dios. Eso es lo que Él quiere que seas tú y Dios, eso es todo. Es algo difícil, pero algo que quiero que estén procesando. Porque Cristo dijo algo. Porque Él sabía algo de esto. Que podemos entender mejor con esta historia. Comienza ese proceso. Aunque duele, hermanos. Y aunque se mira cruel o se oye cruel. Luego tenemos el otro temor. Que el sacrificio que rendimos, el rendimiento, el poder de rendir, nace del amor de Dios en ti. Si no amas a Dios, si no entiendes el amor de Dios, si no lo amas, por eso dice: yo trabajo todas las cosas para bien para aquellos que ¿qué? Y mucha gente ahí ya para, pero no, compadre. Para aquellos que aman a Dios y han sido llamados de acuerdo a su voluntad. El amor
Da fruto, hermanos. El amor trae obediencia. Isaac enseñó que yo quiero a Dios más que a mi propio hijo único. Y dijo, ¿sabes qué, Señor? Hermana Irene habló de eso, ¿verdad? Rendir a tu hijo cuando salen. O sea, salen, ya no tenemos control. ¿Y qué hizo? ¿Cómo se llamaba la Doda? Le escribió y se puso a orar y escribió un libro para guiar a su hijo. Y dijo, Señor, te lo pongo en tus manos. Y aquí viene Abraham y dice, mira, ¿sabes qué, Señor? Esto se mira como se mire, pero yo te confío. Tú quieres que yo lo haga, yo sé que tú no vas a dejar que esto pase. De una forma u otra, tú vas a trabajar todo para bien. Tú no eres un Dios mentiroso, tú eres un Dios que me quiere hacer daño, pero tú quieres que haga esto, yo sé, no sé cómo, no sé qué, pero tú vas a proveer algo para que mi hijo no esté en esta situación. Te lo pongo en tus manos, Señor. Eso era donde llegó él. No estaba obsesionado y tratando de ayudar a Dios y hacer, no, o sea, confiando totalmente en Dios. Aquí está, Señor. Aquí está. Probó a Dios. Lo probó Dios a él, a Abraham. Porque Dios no tempta, Dios no hace eso. Pasó este examen y vemos la calidad de la fe de Abraham. ¿Cuántos exámenes fallamos en cosas chiquitas? Ahora imagínate en las grandes. Cuando nos prueba Dios, ahí enseña la calidad de tu fe. ¿Qué clase de fe tienes? ¿Una fe temblorina, una fe que andas como gallina sin cabeza? ¿Una fe fuerte? Eso es impactante, pues el testimonio es impactante, hermanos. Que ellos vean desde lejos al Dios de mis padres, que se vayan y que estén nuestros hijos y quizás a lo mejor no están siendo obedientes, pero lleguen a la lumbre y que Dios les comience a dar lumbre. Señor, gloria a Dios, dale lumbre y que puedan recapacitar y ver para arriba y ver a Dios, te ha ofendido a ti, voy, este es el Dios de mis padres. No era un Dios de mis padres que no confiaba con ellos y estaba todo inestable. Confiaron su fe. Y esto llega de confiar a Dios. Cada examen sale del amor de Dios, que sabe todo de nosotros y nos cuida y nos bendice cuando lo confiamos en Él y somos obedientes hasta en eso. Podemos batallar con el mandamiento de Dios matando a su hijo. Se puede sentir como no amoroso, pero hermanos, Dios después pone una ley que no debes de matar a tu hijo. Acuérdense en lo que estaba pasando alrededor de Abraham. La tierra en la que él andaba, gente estaba sacrificando bebitos en multitudes a los dioses que no tenían poder. ¿Y qué ve Dios? Dice, esos dioses no tienen poder y mira, esa gente ama tanto a esos dioses que hasta sus bebitos los están sacrificando. Tienen fe en esos dioses que hasta sus hijos los están sacrificando. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? Tenemos esa fe en Dios donde se los queremos dar a ellos o estamos como el mundo de... Tenemos tanta fe que dejamos que la educación, las escuelas, las películas, los teléfonos, las influencias del mundo, lo sacrificamos al mundo. Decimos, no, necesitan experimentar el mundo, necesitan tener fun. No queremos que se pierdan algo, una felicidad. Y se lo sacrificamos al mundo, hermanos. Y Dios dice, el mundo pasará. Aquel que ama al mundo y ama a Dios no puede, aquel que ama al mundo no puede amarme a mí. Yo no lo estoy diciendo, dijo Juan, primera de Juan. Porque el mundo pasará.
El mundo pasará. Ya estamos sacrificando a nuestros hijos. Llegan de la escuela 8 horas y estamos tan ocupados. Y aquí está de comer, acá. No nos sentamos en la mesa. ¿Cómo estás? Pero a todos los demás queremos enseñarles. A todos los demás queremos darles consejos. Imagínate un doctor que es el mejor cirujano del mundo y ha salvado a millones de gentes y es negligente que a su propio hijo ahí se le fue y no lo pudo salvar, y teniendo el poder de hacerlo. Dios está viendo y está diciendo, mira Abraham, toda esta gente pagana sacrificando a bebitos por confiar a esos dioses que no tienen oídos para oír, ojos para oír, boca para hablar, hechos de madera, imágenes, bebitos por miles. Y aquí Dios una vez y solo una vez hace este ejemplo y después lo condena. Y Hebreos nos dice que lo hizo, obedeció. La palabra de Dios no dice que renegó, no dice, lo hizo rápido, porque él sabía que Dios hasta podía haber resucitado a su hijo. ¿Me va a parar? O lo voy a matar, pero Dios lo va a resucitar a los muertos. Dios va a hacer eso. Él fue con eso. Él no fue con un Dios loco diciéndole, no, pues Dios de volver. No, Abraham sabía que su Dios no iba a dejar que nada malo pasara. Por eso la teología es tan importante, hermanos. Por eso tenemos que conocer al Dios de la Biblia. Porque así podemos darle a nuestros hijos, darle a nuestras posesiones más grandes, el temor del trabajo, el temor de ser pobres, el temor de la salud. Podemos venir y decirle, Señor, mira, este es mi ídolo, este es mi número 1, ahorita estoy más preocupado por eso. Y podemos venir y conocer a Dios y decir, Señor, aquí está. Aquí está. Después Él hace leyes. Acuérdate que viene Moisés, o antes también, y comienza a dar el mandato que ya nunca puede alguien sacrificar o pedir sacrificación. Este fue diseñado para ser una sombra futura, que Dios mismo iba a dar a su Hijo en la cruz. Él dio el sacrificio así como dio el cordero o para el carnero ese para que Abraham no diera a su hijo, así Dios proveyó por nosotros su propio Hijo unigénito. Para que un padre pueda entender lo que Dios, un poquito de lo que Dios hizo por nosotros, lo que se siente sacrificar a tu hijo. Dios nos está dando un vistazo. Es el amor de Dios, hermanos, que demuestra esto. Un amor que no se puede olvidar, una escena que no se puede olvidar, que un padre pueda identificarse con eso. Tus padres te amaron a ti. Estoy seguro. De una forma u otra te amaron. Pero tienes un Padre Celestial que te ama. Por un amor perfecto. Yo entendí esto cuando tuve a mi primer bebé. Y me preguntaron la segunda que vino, ¿ya agarraste la onda? No, fíjate que cada bebé más miedo me da. Yo quería muchos hijos, hermanos. Pero ahora que los tengo, hay temor. Hay temor porque son muchos. ¿Cómo le hago? No son como traer gallinas a la casa y un perrito a la casa y luego pues le pasa algo, pues ni modo, sí es triste, pero pues a las gallinas las hago ahí pollo loco. Pero hijos, hermanos, no puedes reemplazarlos. Puedes perder un hijo y traer 20 hijos y no lo vas a reemplazar a ese hijo que perdiste. Eso es lo que la entienden la gente. Todos quieren, yo quiero tener un bebé. Estoy obsesionado. Ya tienes uno. Aguanta lo que traes ahí. No puedes con él sentarlo a la mesa. No puedes ahí estar con él, darle toda la atención y quieres más. Y a veces Dios nos da lo que queremos y luego después ahí andamos bien amarrados. ¿No que querías esto? Pero Dios
ama y quiere que identifiquemos con Él, hermanos. Que nos identifiquemos con Él. Y tengo que acabar, hermanos, porque si no, hoy les voy a deber más minutos. Ya son las 7 y apenas comencé la introducción. Los voy a dejar con la introducción, pero quiero que vean el amor de Dios. Romanos 8:32. Y este es el retrato que vemos aquí, hermanos. Este es el retrato que Dios quiere dar. Él quiere que entiendas que Él no tenía intenciones de matar al hijo de Abraham. Porque no ese es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios que conocemos. Dios nunca va a hacer eso. Pero era para que nosotros pudiéramos identificarnos y para probar a Abraham hasta dónde llegaría Abraham, la fe de Abraham, hasta dónde llega tu fe. ¿Estás dispuesto a rendir todo? Pero es un proceso de la vida. Ya para cuando llegó ahí a ese tiempo, ya Abraham había experimentado lo que Pablo dice, el sufrimiento que tomé lo hizo Dios para mi bien, para no depender en mí, sino en Dios. Eso es lo que pasa, que todavía estamos ahí dependiendo de nosotros, pero Dios vino y dijo esto en el versículo 8 de Romanos capítulo 8, dice, y sabemos, debes de saber, porque aquí desde Génesis, por eso está hablando aquí Pablo, te enseñé en Génesis, estuvo escrito, debes de saber y sabemos que para los que aman a Dios, otra vez, todas las cosas cooperan para bien de estos, para que los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemente conoció también los predestinó. ¿Cómo puede decir que no hay eso ahí? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, a los que predestinó. Y eso también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Abraham sabía que Dios estaba con él, no estaba en contra de él. Dios no quiere que tú dejes a sus hijos en sus manos para que les haga algo malo, hermanos. No quiere que dejes tu preocupación de tu trabajo, de tus finanzas, de tu salud, de cualquier cosa que tengas, de cualquier deseo, porque Él trabaja todo para bien. El que no negó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, como nos dará también junto con Él todas las cosas. Padre Celestial, te doy gracias porque mi mente simple y esta carne que deseo que la resurrección de la carne, Señor, que ya este cuerpo que no puede adorarte perfectamente, esta mente que es afectada, Señor, por la caída, por la carne, por el pecado. Esta mente que no puede comprender todo, pero que por el Espíritu Santo has dado un nuevo nacimiento. Y por eso, Señor, conocemos de ti, porque nos has dado el Espíritu Santo que nos enseña. Y aunque no es nada comparado a lo que vamos a conocer cuando estemos enfrente de ti, Señor, cuando estemos morando contigo, nuestras mentes que son simples comparados a la mente de Dios, de ti, Señor, pido, Señor, que nos dé, Señor, entendimiento del amor de Cristo, que sobrepasa toda sabiduría. La profundidad, la altura, la anchura del amor de Cristo. Señor, porque tu amor no lo podemos captar en estas mentes. No los podemos captar de este lado de la tierra. Por eso has creado la eternidad, Señor. Porque eso es lo que vamos a
necesitar para comprender tu amor toda una eternidad. Así de grande es tu amor, Señor, que has creado la eternidad y nos has llevado a ese lugar. Gracias, Señor. Y perdónanos, Señor, cuando te fallamos, Señor. Pero que podamos tener esa seguridad de que, Señor, tú estás trabajando en nosotros, Señor. Y que es un proceso y que tú nos amas. Lo pedimos, Señor, para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.